¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Gracias por ser parte de la misma. Vamos con los temas de seguridad que están presentes en nuestro país y que se centran, por supuesto, en Sinaloa donde la situación no es nada sencilla. A ver, fueron dos niñas, así como lo escucha, dos niñas las fallecidas, así como cuatro lesionados, entre ellos un adolescente de 12 años y una pareja de adultos. El saldo preliminar que dejó el enfrentamiento entre un grupo armado que emboscó a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que daban seguridad al personal de la Fiscalía General del Estado, que acudió la tarde de este martes a dar fe de tres personas sin vida en las inmediaciones del poblado La Cieneguilla, en la zona serrana del municipio de Badiraguato. Según los informes, los servidores públicos fueron emboscados por un grupo armado que le salió al camino cuando circulaban por la carretera federal número 24 que conduce al municipio de Parral, Chihuahua, en las cercanías del poblado La Lápara y Los Naranjos. Las autoridades informaron que hasta el momento el nombre de las dos menores de edad que perdieron la vida no ha sido dado a conocer, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un menor de 12 años, identificado como Gael, y una pareja de adultos de nombre Anabel, de 40 años, y Saúl, de 45, de los cuales se dijo todos ellos son integrantes de una familia originaria del poblado La Juanilla, ubicado a unos 20 kilómetros del sitio en donde sucedió la tragedia, y durante los hechos otra persona de la que no se ha dado a conocer generales, pues también resultó herida. De acuerdo a los reportes, el aviso de los cuatro hombres fallecidos por disparos de arma de fuego entre La Lapara y La Cieneguilla fue reportado a las 10:30 de la mañana de este martes y de acuerdo a los informes que daban a conocer los pobladores, estas personas habrían perdido la vida durante los enfrentamientos entre grupos armados que se registraron durante la tarde del lunes en las inmediaciones de un camino de terracería que conduce de la carretera antes mencionada al arroyo del poblado La Lapara. Eso por un lado. Hablamos entonces de niñas, de dos menores de edad, quienes lamentablemente habrían fallecido precisamente víctimas de esta violencia que se ha venido generando en el estado de Sinaloa. Ahora, hay un dato muy interesante aquí. Siguiendo con Sinaloa. Para hacer frente a la facción de los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo, dos de sus organizaciones rivales, la Malliza y el Cártel de Guasave, conformaron una alianza, lo que ha generado una ola de violencia en Sinaloa en los últimos días, esto según fuentes de la Fiscalía General de la República citadas por el diario Milenio. La alianza fue refrendada públicamente por las propias organizaciones criminales en un comunicado difundido en redes sociales donde indicaron que el pacto entre Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada, y Fausto Isidro Mese Flores, Chapito Isidro, se debe a que los hijos del Chapo traicionaron los códigos y han pisoteado a sus propios aliados. Hay que recordar que el Chapo Isidro, pues era rival, abierto, descarado, del cártel de Sinaloa, particularmente de Joaquín El Chapo Guzmán, aunque también tuvo sus refriegas con los grupos Ismael en Mayo Zambada. Con esta alianza, los Chapitos quedarían atrincherados en el centro y noreste del estado, toda vez que desde 2020, tras una alianza con el cártel de Caborca, encabezado por Rafael Caro Quintero, la organización del Chapo Isidro logró expandir su influencia a Sinaloa de Leiva, Nabolato, El Fuerte, Choix, Ajome, Concordia, Escuinapa, El Rosario y también, por supuesto, Mazatlán. En redes sociales, el Mayito Flaco y el Chapito Isidro señalaron a los Chapitos de ser un grupo que creció bajo la bandera del legado de sangre. Durante la primera década de los 2000, la oficina, brazo armado de la organización de Fausto Isidro Mesa Flores y los Antrax, pistoleros de la Malliza, sostuvieron también una violenta disputa por el control de distintas plazas. Sin embargo, pues años después, ambas células criminales pervivían en el sur de Sinaloa. Ahora, haciendo un poco de historia, Fausto Isidro Mesa Flores nació el 9 de junio de 1982. Sus padres son Fausto Isidro Mesa Angulo y Angelina Flores Apodaca. El Chapo Isidro lleva 7 años con una recompensa de $5 millones ondulando sobre su cabeza y acumula al menos 2 décadas como objetivo de numerosos operativos militares. En febrero del 2025, el Chapo Isidro ingresó en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones y se le acusa de posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana a los Estados Unidos. Ahí tiene usted entonces otro dato interesante por parte de Sinaloa. Bueno, antes de ir con el caso de Teuchitlán. Lamentablemente, Sinaloa, como lo hemos comentado desde hace otras ocasiones, vive bajo estos prácticamente 8 meses de violencia, 8 meses de agresión,
8 meses en donde la gente no ha tenido tranquilidad, no ha tenido paz. El gobierno federal ha hecho acto de presencia, ha llevado a cabo operativos, como lo hemos comentado ya en otras oportunidades, y con base precisamente a ello trata de ganarle la partida a estos grupos que parece que no tienen fin en sus actividades. Lo hemos dicho en otras oportunidades, estos grupos han sido apoyados por las agencias de inteligencia, por la gente de la DEA, por la gente, por supuesto, también de la CIA, personajes quienes no han tenido ningún tipo de reparo en nutrir de armas hasta la saciedad a estos grupos, pero también de preparación, también de estrategia, también de distinta planeación. El cártel de Sinaloa, un cártel que tiene su origen ya hace un buen tiempo, se empoderó en la época del panismo. Eso es un hecho innegable, pero también hay que señalarlo. Se empodera y comienza a ser pues el representante de la CIA en México. A final de cuentas, el narcotráfico, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no sale del Estado, no está fuera del Estado, no reta al Estado criminal, es parte del mismo y particularmente el narcoimperialismo. Eso ha llevado incluso a que se copien prácticas brutales, asesinas, como por ejemplo las que llevaban a cabo en lo que era la llamada Guerra Sucia con este criminal, Mario Arturo Acosta Chaparro, con Francisco Quirós Hermosillo, generales quienes sin duda alguna, junto con otros compañeros de ellos de carrera, como Galván, quien fue secretario de la Defensa Nacional, con este Felipe Calderón Hinojosa, pues marcaron en definitiva la manera de operar el propio Cervantes Aguirre, Arévalo Gardoqui, podemos hablar obviamente de Cienfuegos, podemos hablar de muchos más, quienes desde el propio ejército se comportaban de una manera brutal en contra de las personas, de los activistas y los otros quienes heredaron estas prácticas. Tan solo hay que recordar cómo Arturo Acosta Chaparro pues lanzaba gente desde Guerrero. Aquí lo hemos platicado muchas veces en el canal. Hay muchas entrevistas al respecto en donde te planteaban expertos como Jacinto Rodríguez, te plantean pues cómo, ¿no? Cómo, en definitiva, aventaban gente al mar, ¿no? Era una de las prácticas y era la menor o una de las, no menor, sino que era parte de un catálogo de terror, esa es la verdad de las cosas. Otro más era lo que mostraban con esa brutalidad y aún así insistimos, ¿eh? Aún así es un estado, no son manzanas podridas. Muchas veces cuando se señala solamente a uno o dos elementos, se está cuidando de más, esa es la verdad, a una institución que ha sido parte esencial de la violencia en México y en la actualidad mucho se ha hablado por parte de expertos como el maestro Carlos Facio, que hay grupos que en definitiva, al interior del propio ejército, que siguen o el ejército mismo como institución, muy compenetrados con Estados Unidos. Entonces, esta violencia paramilitar, esta violencia tan brutal por parte de estos grupos, ya no se trata solamente de gatilleros de Sinaloa, se trata de gente preparada para este tipo de situaciones, para este tipo de momentos. Y eso precisamente nos lleva al cuestionamiento siempre del Estado criminal que operó durante décadas de manera impune en México. Y esto que vemos en Sinaloa es una muestra de esa intervención por parte de las agencias de inteligencia, por parte de la corrupción, ¿no? De policías locales, que en alguna ocasión el maestro Jesús Blanconerla lo decía, el mayor riesgo muchas veces son las policías locales y en el caso de Culiacán se sabe que tenían un límite, que tenían una relación con los chapitos. Y por supuesto, insisto yo mucho en eso el papel de Rubén Rocha. El papel de Rubén Rocha, que sin duda como gobernador de Sinaloa ha sido sumamente cuestionable y que incluso hasta tardó muchísimo, pero muchísimo en salir a declarar sobre este caso que le menciono de las dos niñas. Eso es a lo que yo me refiero. Rubén Rocha de por sí ya tiene que responder a muchos señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico y veremos qué dice Ovidio Guzmán al respecto. Pero además de eso, y más allá de los presuntos, hay una realidad, hay un hecho. Rubén Rocha ha sido muy poco empático con las víctimas, extremadamente poco empático. Ha sido un hombre que se ha alejado precisamente de ellas y ha sido un personaje que sin duda alguna, ha quedado de manifiesto no una, sino varias veces esa indiferencia ante el sufrimiento de un pueblo como el sinaloense. Entonces, me parece que ya por esa razón, Rubén Rocha ya no es un personaje confiable en muchos aspectos. Pero bueno, es parte de lo que se está viviendo allá en Sinaloa. Ahora, fíjese, en el caso, por ejemplo, de Genaro García Luna.
No, hay un dato que da a conocer Arturo Ángel, que señala que el subsecretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno del presidente Calderón, José Francisco Niembro González, acusado de haberse asociado con Genaro García Luna para lavar millones de pesos presuntamente desviados del erario a través de contratos irregulares, se declaró culpable en una corte de Florida. Documentos judiciales a los que tuvo acceso precisamente el periodista muestran que el pasado 17 de abril se presentó y ratificó ante la corte de la jueza Liz Walsh una moción conjunta en la que Niembro y su esposa aceptaron pagar $330,000 como una sanción por los daños causados. El 23 de julio, los abogados, precisamente, de Unidad de Inteligencia Financiera, que representa a México en este caso, confirmaron que el dinero ya había sido entregado y este caso civil en contra de García Luna, su esposa Cristian Pereira y múltiples empresas y socios se inició a partir de una demanda que la UIF presentó en 2021 en una corte civil de Florida. Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, el acusado García Luna y personas que actuaban bajo su dirección a través de un esquema ilegal de contratación gubernamental obtuvieron ilegalmente al menos 250 millones de dólares del gobierno mexicano y transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados en las propiedades en cuestión. Fue lo que señaló la UIF en este caso, que hemos dicho, este caso de Florida es todavía mucho más importante que el que tiene en prisión a García Luna. ¿Por qué? Porque en este caso se dan a conocer los intereses financieros, los intereses monetarios por parte de este grupo que vaya que operó y que tuvo protección otra vez de las agencias de inteligencia. Hay muchos socios de García Luna, así se lo pongo, muchos socios de García Luna, quienes en definitiva, ajá, son, y se lo digo así de claro, ex agentes de la DEA o agentes de la DEA y que hicieron un dineral con el tema de la seguridad, con contratos, gracias a las relaciones que tenía García Luna con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que tenía con el secretario de la Defensa Nacional de esa época, el general Salvador Cienfuegos. Es decir, estamos hablando precisamente de personajes quienes de una u otra forma, quienes de una u otra forma se han manifestado de una manera completamente impune y que gracias al dinero no ha pasado nada, pero que si le rascas te vas a topar con lo que hemos dicho en otras ocasiones y que de repente hay gente que no lo entiende. El Estado criminal, el Estado criminal llega a ser compuesto por todos estos empresarios, políticos, militares, quienes son los verdaderos responsables de toda una tragedia que se ha venido generando en los últimos en los últimos, en los últimos años. Y si no me cree, dejamos Sinaloa y vamos al caso concreto de Jalisco. Ve usted esto lo iba a conocer Pedro Mellado, sin embargo, en donde señalaba que el arresto de José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, poco a poco va confirmando una red de complicidades entre autoridades y el crimen organizado. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República, el edil era colaborador del grupo criminal que operaba Rancho Izaguirre, mismo que habría servido como campo de reclutamiento. Con la detención de Murguía Santiago, se revelaron nuevos datos que apuntan a que el edil, cercano al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no solo tenía conocimiento de la existencia y el uso que se le daba al predio, también que era parte de la red de corrupción que colaboraba con el cártel Jalisco Nueva Generación, el cual presuntamente operaba el lugar. El pasado sábado 3 de mayo, la Fiscalía General de la República dio a conocer que Murguía Santiago fue detenido por presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, grupo delincuencial al que se le adjudica un campo de adiestramiento hallado en el rancho Izaguirre, dentro del municipio de Teuchitlán, en marzo de este 2025. Tras su captura, el edil fue trasladado a la Ciudad de México, en donde el domingo se llevó a cabo una audiencia. Durante esta primera audiencia, el alcalde emanado del Partido Movimiento Ciudadano fue imputado por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada en el caso del rancho Izaguirre, donde presuntamente operaba el cártel Jalisco, por lo que el juez encargado del caso determinó que el edil permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras se define su situación jurídica. Según investigaciones de la Fiscalía General, el entonces alcalde de Teuchitlán recibía 70,000 pesos mensuales por permitir la operación del grupo criminal en la región, por lo que facilitaba a esta población armas y patrullas con los que protegía el rancho Izaguirre, además de vigilar que las víctimas reclutadas no escaparan o perseguirlas en caso de que lograran huir. Se ha podido checar, según lo que se dicen, sin embargo, incluso también por el diario Reforma, ¿no?
que en alguna ocasión el alcalde acudió al rancho Izaguirre en compañía de José Gregorio Lastra, alias el comandante Lastra, a quien se identifica como encargado de reclutar y adiestrar a las víctimas del cártel Jalisco Nueva Generación, en donde le ordenó, ¿no? A otro operador apodado El Rojo que abrió una fosa en donde arrojaba una bolsa llena de restos humanos, ¿no? Este es parte de lo que se ha dicho hasta el momento. Y bueno, un hombre efectivamente, ¿no? Que aparte de todo, pues era amigo de Alfaro, de Enrique Alfaro, es amigo de Pablo Lemus y también es amigo del Mencho, pero que insisto en lo que les dije, y lo hemos dicho y lo voy a seguir repitiendo, aunque haya gente que no le guste. La realidad es que a final de cuentas, este tipo de personajes, sí, es importante que los agarres, es importante que los culpes, es importante que estén en la cárcel, pero seamos claros, es muy importante también, muy, muy importante, que vayas más arriba, que vaya sobre Alfaro, que vaya sobre Lemus, que vaya sobre fiscales, que vaya sobre militares, que vaya sobre jefes policíacos. El alcalde es el último eslabón de una larga cadena de complicidades en donde si pueden operar como han operado estas empresas criminales, se debe precisamente a toda una estructura criminal que se ha venido generando y se ha venido conformando y construyendo a través de tantos y tantos años en donde ese Estado criminal ha operado en nuestro país. Perdió en 2018 lo político, pero sigue presente en lo económico, sigue presente en lo militar, sigue presente en lo policíaco, sigue presente en lo judicial, sigue presente en lo fiscal, sigue presente en lo mediático, sigue presente en muchos, pero en muchos espacios. Les agradezco en el alma como siempre y como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias. Buenas noches.